A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos de la política y en la economía analizados desde las causas. Uno de los temas importantes que se discuten en este periodo, y diría yo uno de los movimientos más contundentes del presidente Moreno, fue la consulta y la sustitución del Consejo de Participación Ciudadana por un Consejo Transitorio. Y lo que este Consejo Transitorio ha hecho, significado, yo diría, un terremoto en términos institucionales, ¿no? El remover a todos aquellos personajes que estaban ligados políticamente, emocionalmente al expresidente Correa y al partido político Alianza País han sido removidos y al parecer seguirán siendo removidos más funcionarios y el proceso de reemplazo continúa. Vamos a analizar el tema con el coronel Luis Hernández, que es ahora miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Él fue asambleísta de la Constituyente de Montecristi, que fue la que instauró el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a conversar con él sobre ese tema, información sobre lo que sucede en el Consejo y además opiniones sobre lo que el Consejo ha hecho. Luis, gracias por estar aquí. Tú estuviste en la Asamblea. Estoy seguro que votaste a favor del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Crees que es un mecanismo que tiene que sobrevivir o deberíamos buscar otra alternativa para nombrar a los altos funcionarios del Estado? Sí, muchas gracias, Diego. Un gusto estar aquí. En realidad, yo no voté para que exista No. Cuando estaba en Montecristi, en el partido donde yo estaba en el movimiento con León Roldós y Marta Roldós, indicamos que este era un invento, era una novelería, ¿no? Entonces votamos en contra. Y me acuerdo que yo en las intervenciones yo trataba de hacer un desarrollo de cómo iba a ser este consejo. Y claramente iba a ser un consejo que iba a ser cooptado por los que estaban en el gobierno. Y mira, el tiempo me ha dado la razón. Sí, ¿no? ¿Previste lo que sucedió? Claro, porque era obvio, porque se salía de lo que significa la democracia representativa. Se salía, o sea, era un invento y solamente existía en Venezuela y en el Ecuador. Y creo que con mayor trascendencia aquí en el Ecuador. Entonces destruía todo lo que significa el pensamiento de Montesquieu, ¿no? O sea, la separación de poderes que empieza cuando hubo la guerra civil, tú sabes, ahí en Inglaterra, ¿no? Entre los que querían ser loyalistas y todo. Empieza todo este tema de la separación de poderes que lo toma más tarde Montesquieu. Montesquieu. Es francés hoy. Es que pasé de inglés al francés. Y como tú dijiste al inicio, realmente fue un hecho contundente del presidente Moreno, que no hay que olvidarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que recordar que tuvo la valentía moral de realmente llamar a esto que está produciendo los efectos que quería la ciudadanía. Ahora tú me has dicho que qué va a pasar en el futuro, cómo es lo que yo creo que debería ser. Debería desaparecer. Este consejo no va a funcionar. Eso es un error de Moreno, ¿no? En haber introducido un mecanismo que también va a ser un mecanismo conflictivo, que sea integrado el consejo por votación universal. Claro, eso vamos a ver justamente que va a ser difícil que funcione. Es porque está tratando de verle cómo le da un poco de viabilidad y de aire a esto. Pero yo he dicho, es como que tú quieras hacer rodar a una rueda cuadrada. Esto tiene que ser motivo de una Asamblea Nacional Constituyente, porque es de estructura del Estado, ahí no hay cómo discutir. Es de estructura del Estado junto con el poder electoral, que tampoco debería de existir como poder. Entonces tiene que ser a través de una asamblea constituyente, que claro, va a traer muchos conflictos, pero yo creo que puede ser una asamblea constituyente muy acotada, ¿no?
me imagino, o sea, se me ocurre, que puede ser inclusive en las próximas elecciones seccionales, se nombra una Asamblea Nacional Constituyente con poderes limitados, que tenga tal vez un representante por cada provincia y tal vez a nivel nacional unos 10, que no sea más de 40, con 2 o 3 temas y con un periodo máximo de un mes. Y se resuelve. Y ahora, se pasa nuevamente a lo que nunca tuvo que realmente ser abandonado, ¿no? Las ternas de la asamblea. Pero lastimosamente se estigmatizó tanto, se trató de decir que ahí se representaban intereses. Pero claro, la asamblea representa intereses, eso no hay que negarlo. Pero vienen intereses de todas las direcciones. Claro. En cambio acá el Consejo representaba un solo sector. Y ahí están las consecuencias. Otro de los errores, ¿no te parece a ti, Luis, que cometió el presidente Moreno es no incluir en la consulta una cesación inmediata de todos los funcionarios del Estado? ¿Por qué entrar a este proceso de evaluación? Es un proceso que ha significado dificultades, un poco engorroso, ¿no? Sí. Limita la capacidad de acción del Consejo. Lo que yo creo es que ellos vieron el ambiente político, el escenario político, y lógicamente tal vez una forma como la que tú mencionas hubiera sido demasiadamente drástica y hubiera tratado de decirse, no, lo que él quiere es terminar con todo, hice un indebido proceso, sin que realmente se evalúe los que son buenos, los que son malos. Hubieran tratado de decir, se me ocurre, tierra arrasada. No se dan cuenta que hay buenos funcionarios, tal vez hay malos que tienen que ser evaluados. Entonces yo creo que realmente lo que se optó fue lo mejor, porque lo que interesa al final son los resultados, y los resultados están a la vista y realmente tienen el apoyo ciudadano. Evidentemente que están dándose, ¿no? Pero te diría con cierta lentitud, porque para sacarse de encima el Consejo de la Judicatura, integrado por correístas afiliados al correísmo, ¿no? Ha debido pasar un proceso lento, ¿no? Cuando en el fondo la decisión del Consejo era, ustedes no eran idóneos por su filiación política. Sí, pero yo creo que indudablemente sería un aspecto de prevaricato de parte nuestra, y nosotros hemos sido respetuosos de realmente, quién sabe, o sea, podía haber las evidencias de que realmente no era así, porque uno nunca sabe los detalles. En todo caso, por ejemplo, este fue un tema para 6 meses la evaluación, y estamos cumpliendo. Yo creo que vamos a terminar las evaluaciones, el tiempo nos queda hasta septiembre, pero todavía tenemos 2 meses y yo creo que vamos a cumplir dentro de lo que dice el mandato, 6 meses. Ahora, el Consejo de la Judicatura, tal vez, creo yo, la decisión más complicada por todo lo que representaba en términos de la asociación de YALC con Correa y el control del Consejo a la justicia. ¿Quedan cabos sueltos? Me refiero a que YALC anuncia ya acciones anunció acciones para impugnar su destitución. ¿Quedan cabos sueltos? Bueno, queda siempre el esquema democrático que permite que la gente pueda apelar. Inclusive nosotros estamos dentro de un contexto internacional, no quiero decir que él tiene el derecho de eso, pero sí tiene el derecho, obviamente no quiere decir que le van a aceptar. Y obviamente el momento que nosotros hacemos una evaluación, ¿qué es lo que establece el mandato? Hacemos un debido proceso, él tiene todo el derecho de poder argumentar que no es así. Y serán los jueces de los organismos internacionales, si es que va allá, los que van a determinar. En todo caso, en el grupo hay abogados, tenemos un equipo que nos asesora y hemos tenido cuidado realmente de cumplir con todos los pasos que son necesarios en el debido proceso. Después habrá jueces que justamente tendrán que examinar, pero más que nada nosotros partimos de una gran legitimidad, que es ilegal al mismo tiempo que es el mandato. Es lo que quiso el pueblo ecuatoriano, y la Constitución también habla de que nada tiene que realmente, cuando hay un problema de interpretación, hay que interpretar lo que signifique realmente que atienda a la mayoría, en este caso el pueblo ecuatoriano. Hay algunos detalles, ¿no? Evidente que el Consejo tiene apoyo ciudadano, ¿no? El mayoritario ese apoyo. El presidente del Consejo, el doctor Trujillo, ha llegado a tener niveles de credibilidad incluso más altos que en su buen momento tuvo el presidente Moreno. Pero ¿no te parece a ti que hay cierto exceso, ¿no? Cuando tú decías hace un momento, no hay que anticipar criterio. Cuando el doctor Trujillo dice una caterva de funcionarios y concursos amañados, ¿no había ahí una anticipación de opinión? Es decir, me refiero a que el Consejo se cuida en no expresar opinión anticipada, pero había una anticipación de criterio, que era verdad. Lo que hizo Trujillo fue decir una verdad. Pero en lo formal parecía una anticipación de criterio. Me refiero a esto, que
¿podría de alguna forma Yalc, con ese cinismo que les caracteriza, tratar de manipular y decir que ahí había una decisión preestablecida, política y no sustentada en la evidencia? Bueno, ya lo hizo. En el documento de revisión que presentó, ya menciona eso. Inclusive menciona no solamente las palabras del doctor Trujillo, inclusive menciona palabras mías, de todos, el momento en que, ¿qué fue lo que yo dije, por ejemplo? Cuando ellos salieron, yo dije, me hubiera gustado preguntarle, ¿por qué él no reaccionó ante una clara interferencia pública del presidente Correa cuando señalaba que jueces tenían que ser investigados? Y eso ya él lo toma como un prevaricato, para nada. O sea, más que nada yo lo que quise decir, bueno, lo que no nos dejó preguntarle y lo que él perdió la oportunidad de contestar y tal vez de convencer a los que creía convencer. Inclusive a mí puede ser. Podía, ¿no? No, claro. Entonces entonces él perdió todo eso, ¿no? Entonces él tuvo una reacción más bien política, ¿no? Fraguada, me parece a mí, ¿no? Claro, estudiada. Exactamente, entonces como se ponen los argumentos jurídicos, nadie es beneficiario de su propio dolo, ¿no? Entonces ahí están las consecuencias. Entonces obviamente todo esto era un tema que tenía poca forma de sostenerse, ¿no? Porque yo digo, ¿en qué país? A ver, en un país que ya ha logrado cierta institucionalización, respeto a los poderes, hay un presidente pidiendo que se sancione a unos jueces, o no olvidar, al siguiente día estaba llamado en asamblea. Bueno, digamos que el presidente decía el sábado que sancione a los jueces. Lo que sucedía es que le sancionaban. Claro, exactamente, o sea... Porque que diga, no puede decir. Podía decir, pero sin embargo no puede decir. Porque tiene que tener cuidado. A ver, imaginémonos a la doctora, debe ser Merkel, hablando de ese tipo. Al siguiente día está posiblemente fuera. Un detalle, por ejemplo, me acuerdo del presidente de Alemania. El presidente de Alemania dijo que, porque había el tema de las armas y la ida de tropas de Alemania a Afganistán. Y él trató de decir que se necesitaba vender armas para la economía, que es verdad, puestos de trabajo, pero lo dijo de una forma muy abrupta. Salió al siguiente día, una cosa que aparentemente no es mayor, pero es como los miembros de la élite política, me refiero a los que manejan los poderes del Estado, tienen que realmente no solamente sentir el respeto, sino cuidarse de que no haya nada que afecte. Que sus expresiones exactamente porque en la forma no traspasen también los límites. Porque ¿no? se va creando jurisprudencia, pero de la mala. Y los días tienen que cuidarse de siempre entregar jurisprudencia de la buena, porque ahí se construye la institucionalidad, de la cual toman ejemplo los medios de comunicación, la sociedad, y ya tienen una barra alta a la cual siempre tienen que atender. La barra nuestra está bien baja, Diego, bajísima, en el aspecto de la ética pública y la institucionalidad, ¿no? Claro. Partamos, por ejemplo, cuando hubo el problema de la valija. En otro país podía irse hasta el presidente a la casa, porque él es el que maneja la política exterior. Y aquí no pasó nada. Y esas cosas nosotros tenemos que siempre recordarlas para saber que eso no puede volver a pasar. Del extenso informe de la evaluación, me parece que son como 148 hojas. En la parte final hay una abundante evidencia de las redes de Yalc y las formas en las que controlaban la justicia. Hay una serie de nombres alrededor de cada uno de los funcionarios. Hay una evidencia de interferencia en la justicia. Hay un delito. ¿El Consejo va a actuar en ese sentido? Sí, va a recuperar toda esa información, todo ese mapeo, digamos, ¿no? Sobre los vínculos de Yalc y todos los operadores para interferir en la justicia. ¿Va a tomarse alguna acción concreta para perseguir eso que está en el informe? Es una muy buena pregunta, porque la evaluación responde también a una investigación de hechos no atendidos o atendidos mal. Entonces, obviamente, en la resolución final se dice que queda abierto eso, ¿no? Entonces, obviamente, ya lo que realmente está documentado tendrá que mandarse a la Fiscalía para que ellos hagan la parte que les corresponde. Porque no solamente es que se hagan destituidos, ¿no? Porque si hay actos delictivos tienen que ser sancionados. Exactamente, eso es lo que queremos construir realmente, es subir la barrera ética y moral de las instituciones y del país, ¿no? Y lógicamente cuando alguien comete algo que va fuera de la ley, que está vetado por la ley, tiene que ser justamente examinado por las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía y obviamente el sistema de justicia. Sí, porque se van a la casa,
por último se quedan sin trabajo, pero campantes, ¿no? Y después nos demandan a nosotros. Y encima van con demanda contra los que... contra el Estado, ¿no? Contra los que tuvieron acción ejemplarizadora. Así es. Está el Consejo de la Judicatura afuera. Van ahora a evaluar a las superintendencias. Y han pedido información al superintendente de ordenamiento territorial. Como diría el expresidente Correa, el inefable Corcho Cordero. Que además, que es una cosa que sorprende, ¿no? Le instalaron la oficina en Cuenca, donde él vive, para que no salga de la casa. ¿Cuál es el procedimiento? Está pedida la información. Está pedida la información, el informe de gestión, como el resto de superintendencias. Porque nosotros no podemos dejar de evaluar a nadie, de lo contrario no estaríamos cumpliendo nuestro mandato. Entonces, luego vendrán el informe de gestión, luego vendrán las denuncias, luego se hará el informe correspondiente que determine si es que hay novedades o no hay novedades. Él presentará su descargo y luego los procedimientos similares a los que hemos tenido con la judicatura. Sigue Cipar Piñón. Es evidente que el superintendente Cordero de ordenamiento territorial, digamos que literalmente no ha hecho nada, ¿no? Porque no ha hecho nada, porque esa ley no creó un mamotreto cuyas funciones son casi inejecutables. ¿Cuál sería el argumento para resolver? O sea, ¿había que cuestionar la ley? Yo creo que he escuchado que inclusive la ley se trata de ver si es que en la asamblea se la discute también, porque parece que de los gobiernos seccionales hay mucha oposición a la ley. Yo creo que también hay que ver la forma de cómo se puede de alguna manera hacer que los organismos, hay que ver qué competencias tenía esta superintendencia y ver si esas competencias son realmente necesarias y que esas vayan al organismo seccional. Porque, por ejemplo, yo pongo un hecho, ¿no? Supongamos que un gobierno local es bien irresponsable y lo maneja la organización territorial de una forma política y hace asentamientos en una zona que es peligrosa y que se sabe que es peligrosa, pero a veces la política está sobre todas esas cosas. Y después de unos años hay un deslave y mueren, ojalá quiera Dios que no pase, unos 5,000. ¿Quién se hace cargo de esa factura? El gobierno central. Entonces debería de haber alguna forma de realmente ver cómo, sin interferir en las funciones de los gobiernos locales, realmente se logra que esas cosas no pasen. Yo tengo un ejemplo, cuando yo estaba en la Asamblea de Montecristi, en esto de derecho comparado, yo tenía la Constitución de Suiza, es una acción muy pequeñita, y ellos hablan de objetivos, el objetivo en la educación, el objetivo en el comercio, el objetivo de... Y ahí en la Constitución, cosa que inclusive yo presenté esa propuesta, está proteger el entorno paisajista, en la Constitución de Suiza. Es por eso que cuando uno va a Suiza y se da la vuelta para allá y parece una postal. Claro. Vean a dónde ve el detalle, en la Constitución. Entonces yo creo que podría manejarse algo así, ¿no? Algo así de manera que esté en la Constitución, pero que sea realmente de cumplimiento. Y si es que tienen que ser los gobiernos locales, porque ellos son los que realmente están en el tema, se haga. Entonces hay que tratar de... La legislación es siempre algo que vive, ¿no? Ahora hay algo que yo diría, más allá de esta discusión, que es un tema interesante, sobre las competencias de ordenamiento territorial, ¿es gobierno central o son gobiernos autónomos descentralizados? En el caso específico de Cordero, ¿no? Su designación tuvo un evidente tinte político, ¿no? El mandato en la constituyente de la consulta, ¿no? Fue un mandato en los ecuatorianos, lo que votamos o por lo que votamos es por sanear esa contaminación partidista de esta estructura, ¿no? Debería ser suficiente el argumento, ¿no? En términos de lo que dice el mandato. Claro, pero nosotros el mandato mismo nos pide que hagamos un debido proceso. O sea, no nos da una autoridad que sea sin derecho a defenderse. Sin derecho, como sabe decir el doctor Trujillo, sin derecho a pataleo, ¿no? Al Cordero habría que preguntarle, ¿usted es afiliado a Alianza País? ¿Sí o no? Sí, afuera. Sí, entonces tiene que... yo creo que aquí es interesante. Indudablemente yo puedo entender, ¿no? Yo puedo entender ese deseo natural de realmente Correa, el totalitarismo de Correa, ¿no? Y los que le acolitaron. Pero también hay que darse cuenta que también son ecuatorianos, ¿no? No, de acuerdo, lo que te decía simplemente es porque había una perniciosa contaminación político-electoral en estas estructuras.
Es decir, siempre se pensó Así que quienes ejercían actividades de esta naturaleza, pues no sean miembros de partidos políticos. Así es. Entonces se comprueba que ellos no lo hicieron porque querían lo mejor, ellos querían el control. ¿no? Entonces de ahí ya partía totalmente deslegitimizado, y ahí están las consecuencias. O sea, esto es fruto de su propia medicina, ¿no? Porque ellos realmente ellos querían el poder, eso es todo, ellos querían el poder y no interesaba cómo conseguirlo. Y cómo mantenerlo, ¿no? Exactamente. Es por eso que ocultaron la corrupción. O sea, realmente un gran grupo que no está tal vez en actos de corrupción, pero fueron encubridores. Y eso se veía desde que estábamos en Montecristi, ya nos dimos cuenta de eso. Los decretos de emergencia, lo que se hizo contra la Contraloría evitando el informe previo, era justamente para eso, justamente para evitar que exista el desgaste. En democracia el desgaste es natural. Es por eso que hay la sucesión, hay también la alternabilidad. Porque la gente se desgasta, es algo natural. Tiene que desgastar. Pero tiene otro. Claro. En cambio ellos no, ellos querían ocultar ese desgaste. Y eso es terrible. Y ahí están las consecuencias. Es por eso que yo inclusive particularmente, yo creo que deberíamos de pensar nuevamente en que si es conveniente o no la reelección inmediata. Yo particularmente, este momento yo creo que no es conveniente. Si se podría también modificar eso, sería adecuado, porque eso también facilita, porque se gobierna encubriendo, para no desgastarse. Y se gobierna pensando en la siguiente elección. Exactamente, entonces ya no se hacen los grandes cambios, entonces a todos nos gusta 5 minutos más de poder. Entonces, si es que puedo quedarme 4 años, a lo mejor el presidente no tiene la idea de quedarse, a lo mejor él no está con ese deseo de quedarse en el poder, pero los que se aprovechan de esa instancia son los que mueven todos los tinglados de todo, ¿no? Para que realmente pueda quedarse esa persona. Bueno, vendrán después la superintendente de compañías, superintendente de bancos. El CNE ya está. Ese es un tema que quería dejarle aparte. Sí. Tenemos 2 organismos que son fundamentales, ¿no? El uno, la Corte Constitucional, y el otro, el Consejo Electoral. Bueno, empecemos por la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio le pidió informe de labores de gestión. La Corte aceptó. Porque hay una norma en la Constitución que dice que están sujetos al mismo control que cualquier funcionario público. Lo que no es tan cierto hasta ahora es si es que el Consejo Transitorio va a poder remover esa Corte Constitucional. Y ahí es un tema que me parece fundamental debatirlo, discutirlo, porque hay muchos ecuatorianos que en esta línea que comentaba hace un momento, de sanear de cualquier manera todo este secuestro correísta del poder, hay que votar a la Corte. Pero también hay que hacerlo de manera que eso sea jurídicamente sostenible. La pregunta es, ¿están ustedes con la certeza, con la duda, o hay que buscar un mecanismo para que se ejerza la capacidad de destitución o de cesación a los miembros de la Corte Constitucional? Nosotros, en este momento, estamos en la evaluación. Y obviamente, inclusive se extendió el tiempo del presidente de la Corte, que pidió un tiempo más, porque él decía, tengo que dar mi informe de labores como miembro y también como presidente. Entonces la evaluación está en marcha. Obviamente la evaluación determinará que nosotros hagamos reuniones de trabajo y veamos cuál va a ser el siguiente paso. Obviamente cuidándonos de que todo sea dentro de lo que enmarca la ley. Y el mandato, o sea, el mandato es contundente, el mandato realmente habla de concursos que perdió la credibilidad la sociedad, habla de la influencia de la parte política, eso está en el mandato, en los anexos y en los justificativos. Entonces ya el momento que tengamos nosotros todas las evaluaciones y saber cómo ha actuado la Corte, nosotros nos enmarcaremos nuevamente en lo que dice el mandato y se tomarán decisiones en ese momento oportuno. Es un tema que hay que conversarlo, ¿no? Porque si actuamos así con impulso, ¿no? Yo diría igual que como dije hace un momento de Cordero, a la Corte Constitucional habría que sacarle y además exponerles, ¿no? Porque no hay peor daño, mayor perjuicio a un Estado de Derecho que una Corte Constitucional que no defienda la Constitución. Creo que el perjuicio cualitativo ocasionado por esta Corte es inmenso.
tienen que irse. Tienen que irse. ¿Cómo? El tema que hay que discutirlo a profundidad para que sea sólido, ¿no? Sea institucional y no parezca, pues claro, que es un acto de retaliación política, sino un acto de justicia y ejerciendo la ley. Consejo Nacional Electoral, que es otra entidad que durante 10 años fue secuestrada, ¿no? Fue secuestrada por correísmo. Se convirtió en un jugador a favor del gobierno, no un jugador imparcial. Es pernicioso, pero en límites que no todavía terminamos de comprender. ¿Cuál es el camino? A ver, antiguamente los partidos políticos más votados representaban se satanizó eso. Fue parte de los problemas, ¿no? Cuando en todas las partes en el mundo tienen otra vez la democracia representativa. Entonces había varios intereses que de alguna manera se controlaban. Hubo cosas que no cumplieron, por ejemplo. No cumplieron el hecho de que un partido político que no alcance el 3% tiene que ser eliminado. Nunca se eliminaron, porque también eso es parte, había manipulación. Eso es parte del problema. O sea, no cumplir la ley. Bueno, ¿no? pero había un cambio interesante, ¿no? Un cambio interesante que tiene que sostenerse. El Consejo Electoral y la Corte Electoral. Porque la Corte tiene una capacidad de dirimencia, ejerce jurisdicción. Claro, el contencioso. Y el otro es el manejo técnico. El manejo administrativo de las elecciones. Sí. Eso debe mantenerse, ¿no? Separado. Claro, eso tiene que mantenerse separado. Lo que interesa es la independencia con la que actúan en este caso, los del CNE. A ver, el CNE tiene un consejero, no recuerdo el nombre, que está en funciones permanentes, digamos. O sea, está cumpliendo, no cumple su periodo. Y el resto son... Y tenemos 4 que ya están prorrogados. Entonces, todos están sometidos a la evaluación. Hasta el día de ayer, el equipo que maneja los informes, las evaluaciones nos lo entregaron, ya tenemos de este momento. Y el día martes que sesionamos en Guayaquil ya se va a tomar decisiones al respecto con el conocimiento de ese informe. Entonces, obviamente, este momento, yo como veo particularmente, es que los 4 realmente ya están, o sea, habría que decirles ya se acabó sus tareas. ¿No? El reemplazo, la sustitución, ¿cómo va a ser? Bueno, en el reemplazo puede ser algo similar al Consejo de la Judicatura, pero eso todavía no hemos decidido, porque también otra posibilidad puede ser llamar directamente a concurso. Eso también es posible, ¿no? Entonces, eso vamos a decidir el próximo día martes. Y la idea es que sea un organismo independiente. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura creo que ha tenido aceptación, es gente que el pueblo ecuatoriano respalda. Nosotros no tendremos ninguna interferencia, sino únicamente la dominación. ¿No? Claro, es temporal, pero va a tomar acciones importantes. Por ejemplo, está un concurso en marcha de fiscales, de jueces, de fiscales, me parece. Entonces eso ya es importante porque ya va dejando una estructura, ¿no? Y que es importante. Y la misión es de ellos, y como dijo el doctor Trujillo, el país les va a observar. O sea, nosotros ya nos vamos a tener que... Lo penoso, Luis, es que de todas maneras se sigue manteniendo el mismo esquema de nombramiento. Es decir, el tema de los concursos. En los concursos siempre hubo la dificultad, o diría yo, la trampita de la alta valoración que se daba a las entrevistas personales. Entonces, la manipulación que puede haber en cuanto a la forma de puntuación te lleva a la conclusión de que ese mecanismo era parte de este esquema de control que tenía el correísmo. Claro. Reemplazar eso sería lo ideal. Claro, hemos cambiado, está bastante cambiado. Porque no hay cómo cambiar demasiado, porque existe... No hay cómo cambiar demasiado. Claro, exactamente. Entonces, el Consejo va a tener un poco más de participación como Consejo. En cambio, antes, ¿qué es lo que pasaba? Se tenía las comisiones ciudadanas, los veedores, y todos eran del gobierno. Todos eran del gobierno. Entonces el Consejo ya no tenía otra cosa que decir, sigan adelante. Bueno, entonces, eran los mismos exactamente. Entonces era una pantalla, ¿no? Era una pantalla. Era una pantalla, un claro. Montaje, ¿no? Era un montaje. A tal punto que, por ejemplo, en este momento ya están llamados a veedores. Y tenemos ya están saliendo, pero no en la masiva concurrencia que había en la época de Correa. Pues ahí llegaban un montón porque eran enviados por ellos mismos. Seguramente inclusive tenían los recursos de parte de ellos, quién sabe, ¿no? Por lo menos del sándwich sí tenían. Estamos nuevamente en un nuevo experimento, diría yo, de reinstitucionalizar el país. Durante el gobierno de Correa las instituciones estaban a su servicio. Esto era evidente, de esto no puede haber discusión, ¿no? Quien lo niegue, niega la verdad.
reemplazar esa estructura por una que garantice ecuanimidad, imparcialidad, honestidad en el ejercicio de las funciones es fundamental en términos de la construcción de la democracia. Y eso tiene que ver con los efectos que esto tiene en la economía, porque cuando no hay justicia independiente, no hay inversión, porque los inversores no confían en la justicia, y esto es fundamental. Entonces, todo es una estructura, ¿no? Es un conjunto de elementos que hacen que el país avance, que fortalezca sus instituciones y que garantice el crecimiento. Adelante en el Consejo, vamos a seguir conversando más adelante para saber cuáles son los siguientes pasos. Nos vemos la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.